en -1 y en 1 la función vale 1 y en 0 vale 0. Entonces, acá tenemos en negro la parábola matriz. Uf, mira lo que es esa parábola. Va. La hago rápido. Ahí está. Bueno, ahora se mueve 4 para la izquierda. Entonces, agarramos el vértice, -1, -2, -3, -4. Ponele que ahí tengo el -4. Entonces, grafico la misma parábola matriz, pero ahí. Fíjense, chicos, el vértice lo tenía en 0. En la parábola matriz, a una unidad a la derecha y a una unidad a la izquierda, esto valía 1. Pero ahora eso, a este valor 1, lo tenemos que multiplicar por 1/4. Entonces, a una unidad a la izquierda y a una unidad a la derecha, si antes valía 1, ahora vale 1/4, que es 0,25, y la tengo acá. Acá y acá. ¿Está claro, chicos, o no? Y ahí hago la abertura de la parábola. Como que solamente deberíamos buscar una unidad para cada lado y usarla como referencia del número. Exactamente. Entonces vos tenés el vértice. Vas a una unidad a la izquierda, una unidad a la derecha y la multiplicás por este número. Si antes vos tenías un 1, 1 multiplicado por 1/4 es 1/4. 1/4 es 0,25. Entonces, si antes valía 1, ahora vale 0,25. ¿Estamos? ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que dar la vuelta porque tenemos el signo menos delante del número. Entonces, si antes tenía 1/4 para arriba, ahora vamos a tener 1/4 para abajo. Y ahí dibujo la parábola. Bueno, ustedes traten de hacerla mejor que la que me salen a mí, que son un asco. ¿Está entendido, chicos? Sí, sí. ¿Doy vuelta a la hoja? ¿Y el maquillo qué es? Bueno, la 2 era -2. Entonces ya ese menos ya me indica que voy para abajo. El 2 ya me indica que la tengo que empinar, la tengo que cerrar. Ahora tengo x, pero no tengo nada que le suma o que le resta. Directamente es x al cuadrado. Y a esto, de última, hay que sumarle 6. Entonces, ¿cómo dijimos la clase pasada que hacíamos esta gráfica? Va, siempre arrancando con la matriz. 1, 1, 1. Acá vale 1, acá vale 1. Dibujamos la matriz. Ustedes en sus carpetas esto le van a poner x cuadrado. Ahora, ¿se mueve horizontalmente? No, queda en el mismo lugar. No, porque lo que me le hace mover a mí horizontalmente es lo que tengo adentro del cuadrado. Y acá dentro del cuadrado no tengo nada. Entonces, no. Ahora, la multiplicamos por 2. Entonces, si antes de un lado y del otro, o sea, a una unidad y a una unidad valían 1, ahora ¿cuánto van a valer? Van a valer 2. Entonces, de un lado y del otro, lo que antes era 1, ahora va a estar en 2. Lo que antes era en 1, ahora va a estar en 2. ¿Se dan cuenta, chicos? Y ahí tenemos la parábola cerrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Como tengo el signo menos, no tengo 2, sino que lo voy a tener en -2. Cuando lo tengo que dar vuelta, cuando lo hago pivotear alrededor del eje X, lo que antes era 2 positivo, ahora va a ser 2 negativo. Entonces la vamos a tener ahí abajo, un poco más cerrada. ¿Sí? ¿Y este 6 qué está indicando? Que tiene que Hay que subir los 6 lugares. Que sube 6 unidades para arriba. ¿Quién? La última amarilla que dibujamos acá. Esta amarilla
la subo a ojo 6 unidades para arriba. ¿Mm? Y ahí tenemos la parábola. Recuerden que siempre poníamos el vértice, ¿eh? En este caso el vértice está en 0x, 6. ¿Va queriendo? Vamos a hacer el 3. F de x, ¿eh? Siempre estamos trabajando con función. Esto era x menos 6 menos 2. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer idea de que acá hay un 1? Que nos lo ponemos. ¿Eh? Ese 1 es positivo, o sea que la parábola va a tener las ramas para arriba. Y como es 1, no le cambia la forma a la parábola, o sea, va a tener la misma forma que la parábola matriz. Lo único que va a hacer esta función cuadrática es desplazarse. ¿Mm? Desplazarse. Entonces, vuelta, dibujamos siempre la matriz. Ustedes me preguntan, ¿hace falta hacer todo esto? En esta instancia sí, porque estamos mostrando cómo llegamos a la posición final de la parábola. Esta es la parábola matriz. ¿Para dónde se mueve, chicos? Para la izquierda. La derecha. A la derecha. No, derecha. Claro, como es menos 6, son 6 unidades a la derecha. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién? La misma parábola matriz. Que de un lado y del otro del 6 valen 1. De un lado y del otro del 6 valen 1. Porque yo moví el vértice. Y ahora esa parábola matriz, que la desplazamos 6 unidades para la derecha, se nos va 2 unidades para abajo. Menos 1, menos 2. Entonces, este punto lo ponemos acá abajo y graficamos la misma parábola. Y ubicamos el vértice, que en este caso, ¿dónde tenemos el vértice? ¿En qué punto? 6 menos 2. 2. 6 menos 2. ¿Salen? Bueno, y la cuarta parábola que teníamos. Esto, vayan estudiando, chicos, todo esto porque le voy a tomar una pruebita más adelante. X más 6. Al cuadrado menos 4. Bueno. Vamos a ver. Juan Cruz Llenero, ¿te animás a hacerla? Sí. Bueno, dale. Primero hay que marcar la matriz. Primero marcamos la matriz. Muy bien. En menos 1 y en 1, como están elevado al cuadrado, vale 1. Sí. Primero la matriz. Esta es X. ¿Qué hacemos ahora, Juan? La abro. No digo, se abre, ¿no? Se abre, sí, se abre.
¿Y queda para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, perfecto. Pero antes, o sea, podemos hacer eso. Pero antes vamos a ir de adentro para afuera, para no Bien. alterar el orden. Entonces, Bien. primero tengo x al cuadrado. Vamos a ir de adentro para afuera. No está mal lo que decís, pero vamos a establecer un orden nada más. Dale. Dale. Entonces. Entonces la corro 6 para la izquierda. Muy bien. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces, ahí vamos a tener el vértice. Sí. A una unidad y a otra unidad va a valer 1. A una unidad y a otra unidad va a valer 1. Entonces, atenti acá, chicos. ¿Cómo hago con el 1/2? Lo que antes valía 1, ahora ¿cuánto va a valer? 1/2. ¿Estamos? Entonces, si antes tenía a ambos lados del vértice que valía 1, ahora vale 1/2. 1/2 es 0,5. La vamos a tener ahí. ¿Está claro, Juancho, esto? Sí. Muy bien. ¿Y? Y ahora la bajo 4. Bien, la bajamos 4. 1, 2, 3, 4. Acá tengo el menos 4. Esa parábola verde que la abrimos, la ubicamos acá abajo. Muy bien. ¿Está entendido esto? Sí. Pregunto, ¿tiene raíces esta parábola? Yo le había dicho que Sí. investigue un poquito. ¿Sí? ¿Qué eran las raíces de una parábola? ¿Qué eran las raíces de una parábola? Los puntos sobre el eje X. ¿No es donde se corta el eje X? Los puntos sobre el eje X, donde la parábola corta, vamos a decirlo así, al eje X. ¿Estamos? Esas son las raíces. Los puntos sobre el eje X, donde la parábola corta al eje X, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. En este caso vemos que esta parábola corta el eje X en dos puntos, que son este y este, que estaría bueno encontrar cuáles son esos puntos. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la función en las raíces? Recuerden que la función es el valor de i. ¿Cuánto vale la función en las raíces? 0. Claro. En las raíces, la función vale 0. ¿Estamos? O sea que podemos definir las raíces de una parábola de dos maneras. En la gráfica son los puntos donde la parábola corta el eje X. Y como función, en las raíces, la función vale 0. O sea, en este punto y en este punto, la función vale 0. No nos vamos por encima, no tiene ordenada ahí. ¿Estamos, chicos? Sí. Pregunto, ¿cuántas raíces puede tener una parábola? 2. 2. 2. ¿Es la única posibilidad? Dice que podía ser Un máximo de dos 2. raíces Un máximo de reales. 2. 2 raíces. ¿Y ahí quién habla, Tomasito? 2 raíces. 2 raíces. Entonces, ¿cómo sería una parábola de 2 raíces? Sí, puede ser así o puede ser así. Ahí tenemos 2 raíces que las vamos a llamar, las vamos a ubicar.
A una la llamamos x1 y a otra la llamamos x2. ¿Mm? No importa el orden. Ahí tengo una parábola con las ramas para abajo que tiene 2 raíces. ¿Es la única? ¿La única posibilidad? ¿Como de cuántas? Sí. No sé. Puede tener una raíz. ¿Cómo sería una parábola de una raíz? ¿Cómo se le imagina? Ah, como una... Cuando está en el no cero. sé cómo decirle. Claro, Cuando está en el cero de la X. sí, exactamente. ¿Mm? ¿Estamos? O sea que ahí tenemos una parábola, toca el eje X. ¿Mm? O sea, está apoyada sobre el eje X, o ahí como que está colgada sobre el eje X. ¿Mm? Acá tenemos una raíz, acá tenemos una raíz. ¿Se dan cuenta, chicos? Cuando tenemos una raíz, ¿qué pasa con la raíz? ¿Con quién coincide? La raíz, en ese caso. Coincide con el vértice. Con el vértice. Claro. ¿Mm? ¿Estamos? Cuando tenemos una raíz, o sea que la parábola está apoyada sobre el eje X o está como colgada sobre el eje X, tenemos una parábola de una raíz y en ese caso coincide con el vértice. ¿Hay otra posibilidad? ¿Qué dicen? Una pregunta, ¿es lo Sí. mismo una raíz? Si por ejemplo la matriz digo, La matriz tiene esa una puede raíz. ser... La matriz tiene una raíz, que es 0. Ah, bien. Fabricio, ¿qué otra posibilidad Y que habría? no tenga. Claro. No tenga raíz. ¿Estamos? 0 raíces o que no tenga raíces. 0 raíces. ¿Mm? O no tiene raíces. Como le guste más. ¿Cómo es una parábola que no tiene raíces? Y es una parábola que está completamente por encima del eje X con las ramas para arriba. Por ejemplo, esa parábola no tiene raíces. Nunca va a cortar al eje X. O completamente para abajo con las ramas para abajo. ¿Mm? ¿Estamos? Esa parábola tampoco tiene raíces. ¿Estamos, chicos? Por ejemplo, esta parábola que yo le dibujo ahí, ¿tiene raíces? No. Sí, porque yo dibujé Sí, un sí, sí. cachito de parábola. Esto hay que prolongarlo y me corta el eje X. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? O sea, yo dibujo un cachito, pero en realidad la parábola continúa infinitamente. Entonces tiene raíces. Para que no tenga raíces tiene que ser con las ramas para arriba, con las ramas para abajo. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo graficamos funciones cuadráticas en forma canónica sin mostrar las transformaciones sucesivas. O sea, vamos a dejar de hacer todo lo que veníamos haciendo, eso de que se corre para allá, se corre para arriba, la abre y qué sé yo. ¿Estamos? O sea, eso era para orientarnos dónde va a estar. Y ahora vamos a ver cómo la podemos graficar directamente a una función cuadrática sin hacer las transformaciones sucesivas. Y vamos a trabajar con este ejemplo.
Digamos, chicos, si voy demasiado rápido, y no les permito copiar, porque no me doy cuenta. ¿Continuamos? Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Para graficar la parábola, vamos a considerar los siguientes puntos notables de la parábola. Los siguientes puntos notables de la parábola. ¿Cuáles van a ser esos puntos notables? Primero el vértice. El vértice es un punto notable de la parábola. Después, las raíces. Los puntos donde la parábola corta el eje de las X. Y después la ordenada al origen. Y punto simétrico, vamos a ver. Eso lo vamos a llamar de ahora en más la OO, como ordenada al origen, y el PS, que es el punto simétrico. Entonces, esos son los puntos notables de la parábola. El vértice, las raíces y la ordenada del origen y punto simétrico. Con esos puntos vamos a tratar de trazar la parábola. ¿Doy vuelta a la hoja? ¿Sí? Sí. Sí. Va. Continuamos entonces. La función dijimos que era 2 por x menos 3 al cuadrado menos 8. Primero, el vértice. La forma canónica me está mostrando el vértice, me dice dónde está el vértice. ¿Cómo era la cosa? ¿Dónde tenemos el vértice acá? En 3 menos 8. Muy bien. 3 menos 8. O sea que ya sabemos que el vértice lo tenemos en 3 menos 8. ¿Sí? A este le cambio el signo porque quiere decir que se corre para la derecha y este va para abajo. ¿Está entendido eso, chicos? Sí. Muy bien. Vamos a ver las raíces. ¿Cómo hacemos para encontrar las raíces? O sea, ¿dónde la parábola corta el eje X? ¿Qué dijimos? ¿Que cuánto vale la función en las raíces? 0. 0. Entonces lo que vamos a hacer es, a la función, la igualamos a 0. Porque dijimos que en las raíces la función vale 0. ¿Estamos? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Y resolver esta ecuación. Para encontrar los valores de x. ¿Cómo haríamos para resolver esa ecuación? ¿Cómo haríamos los pasajes de término? ¿Qué pasamos primero? Yo quiero despejar x. El paréntesis. A ver, ¿no? Yo quiero despejar El x. menos 8. Claro, ¿cómo pasa el menos 8? Pues, ¿Cómo pasa un menos 8 al otro lado? como más 8. Como más 8. El menos 8 pasa como más 8. Queremos despejar x. ¿Dónde están las raíces? Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? Ahora lo dividís por 2. El 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Muy bien. Primero paso el 8, ahora paso el 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo.
8 dividido 2. Sigo acá arriba. Entonces, ¿qué nos quedó? Que x menos 3 al cuadrado es igual a 4. ¿Cuál es el próximo paso que tenemos que hacer? Pasa el 2 como raíz. Pasa el 2 como raíz. Muy bien. La raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. ¿Solamente? La raíz de 4. Positivo y negativo, el Claro. 2. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta todo lo que estuvimos trabajando con las raíces. La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4, pero también es menos 2, porque menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces acá tenemos que poner los dos resultados, la positiva y la negativa. Entonces x, ¿cómo hacemos ahora? El menos 3 lo pasamos sumando, pero ¿a quién? Y al 2, al menos 2. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en 5 vamos a tener una raíz, que vamos a llamar x1, y en 1 vamos a tener la otra raíz, que la vamos a llamar x2. ¿Estamos? Entonces ya tenemos el vértice. Sabemos que tenemos una raíz en 5 y una raíz en 1. O sea, estos son los puntos, los valores de x, donde esa parábola va a cortar al eje de las x. ¿Está entendido cómo hacemos para calcular las raíces? Igual a 0, hago todos los pasajes de término, y cuando me encuentro con una raíz cuadrada, no me olvido de que ahí me aparecen las dos soluciones, la positiva y la negativa. ¿Estamos? Doy vuelta a la hoja. ¿Qué dijimos también? Otro punto notable era la ordenada al origen. La ordenada al origen. Uf. Ordenada. Atiendan acá, chicos. ¿Qué es la ordenada al origen? Es donde la parábola corta el eje Y. La raíz es donde la parábola corta el eje X. La ordenada al origen es donde la parábola corta el eje Y. Esta es la ordenada al origen. ¿Cuántas ordenadas al origen puede tener una parábola? Y una sola. ¿Cuánto vale X en la ordenada al origen? ¿Qué valor de X tenemos acá? 0. ¿Estamos? Esta es la ordenada al origen. Este valor de Y es la ordenada al origen. Este valor corresponde si X es igual a 0. Entonces, en la función que nosotros teníamos, que era 2 por X menos 3 al cuadrado menos 8, ¿cómo encontramos la ordenada del origen? Y vamos a reemplazar X por 0. Ahí encontramos la ordenada del origen. O sea, profe, una pregunta. ¿Siempre se reemplaza la... Siempre se reemplaza la X por 0. Siempre que buscas la ordenada del origen, reemplazás X por 0. ¿Sí? Siempre. Entonces decimos que la función evaluada en 0, o sea, la ordenada al origen, es 2 por 0 menos 3 al cuadrado menos 8. Entonces, ¿qué es la ordenada al origen? Es donde la parábola corta
al eje Y. ¿Estamos? Carlos, no entiendo por qué 0. Bueno, la parábola corta al eje Y. Porque dijimos que en el eje Y, este es el eje Y. Todos los puntos que están sobre el eje Y, ¿cuál es su coordenada X de todos estos puntos? Por ejemplo, suponete que acá vos tengas el 6. ¿Cuál es la coordenada X de este punto? El 0. Todos los puntos que están sobre el eje Y, la coordenada X vale 0. ¿Está claro? Entonces, en la fórmula venís y reemplazás X por 0. ¿Sí? Siempre reemplazo por 0. Siempre Entonces, que calculás la ordenada del origen. Siempre para calcular la ordenada del origen, reemplazás X por 0. Y en las raíces, no, en las raíces tenés que igualar a 0. Y en la ordenada del origen, reemplazo X por 0. Y en las raíces, igualo a 0. ¿Ah? A ver, menos 3 al cuadrado 9. ¿Sí? Menos 3 al cuadrado 9. 9 por 2, 18. Menos 8, 10. ¿Estamos, chicos? Me voy a apurar un poco porque se me va a terminar la clase. Con todos estos elementos vamos a graficar la parábola ahora. Y no lo hacemos más con transformaciones sucesivas. Ya fueron las transformaciones sucesivas. Para el punto simétrico. ¿Eso en qué va? Ahora lo vemos. Bueno. Ahora lo vemos. Bueno. Atenti, chicos. Primero, ubicamos el vértice. ¿Dónde estaba el vértice? En 3 menos 8. Entonces, 1, 2, 3. Menos 4. Bueno, acá menos 8. Yo miento un poquito para no irme tan abajo. Acá tenemos el vértice. Menos 3, menos 8. Este es el vértice. ¿Sí? ¿Dónde tenemos las raíces? En 5 y 1. Entonces, acá en 1, siempre las raíces van sobre el eje X. Siempre las raíces van sobre el eje X. Y la ordenada va sobre el eje Y. En 1 y en 5 ubicamos las raíces. ¿Está? Siempre sobre el eje X las raíces. La ordenada del origen, dijimos que valía 10. El vértice en 3. Acá tenemos el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tenemos el 10. ¿Qué cosa? Correcto. Bueno. ¿Qué es el punto simétrico? El punto simétrico es la ordenada al origen del otro lado del eje de simetría. Del otro lado del eje de simetría. Entonces, ¿dónde tenemos el eje de simetría en la parábola? El eje de simetría en la parábola lo tenemos en el vértice. Es una recta que pasa por el vértice. Acá tenemos el eje de simetría. ¿Sí? Ahí tenemos el eje de simetría. Entonces, ¿cuántas unidades hay desde el 0 hasta el eje de simetría? Ahí. ¿Cuántas unidades hay? 3. Entonces, si a 3 unidades para un lado la función vale 10, a 3 unidades para el otro lado, o sea, vamos a estar en el 6, la función también va a valer 10. Y ahí tengo el punto simétrico. Es la ordenada al origen del otro lado del eje de simetría.
Va, se me termina la clase. Carlos. Sí. No importa, no importa. Y con estos 5 puntos trazamos la parábola. Carlos, yo mucho no entendí esa última parte, la verdad. Sí, le expliqué recontravolando. La vamos a ver la clase que viene. Pero estudien Bueno. todo esto, ¿eh? Bueno. Voy a hacer preguntas. ¿Qué es el punto simétrico? ¿Qué es la ordenada del origen? Todas esas cosas. ¿Estamos, chicos? Oh, Sí. le saqué la pantalla. Bueno, que sigan bien. Nos vemos entonces el jueves. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao, chao. 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 Ah. Chao, hasta luego.